El día de mi cumpleaños, descubrí que mi esposo usó mi dinero para regalarle algo a su amante. La casa amaneció con ese silencio incómodo que pesa más que cualquier grito. Rebeca abrió los ojos sintiendo un vacío difícil de describir, como si algo dentro de ella supiera que ese día iba a dejar una cicatriz. Era su cumpleaños, y aunque no esperaba fuegos artificiales ni orquestas, sí anhelaba un gesto sincero, una palabra con ternura, algo más que las rutinas frías que últimamente compartía con Tomás. Se quedó un momento mirando el techo, deseando no tener razón, deseando no sentir esa punzada sorda en el estómago que presagiaba que nada sería como antes. El reloj marcaba las 8, pero no había café, ni flores, ni ese beso en la frente que años atrás era su tradición. Solo una cama vacía y una sombra de costumbre. Bajó a la cocina con paso lento, deteniéndose a mirar la fotografía que colgaba junto a la nevera. Su boda en Valencia. Ella riendo, él mirándola como si no existiera nadie más en el mundo. ¿Dónde había quedado ese hombre? El aroma a pan tostado no venía del presente, sino de la memoria. Preparó su desayuno sola, como tantos días, pero con un nudo en la garganta que no supo tragar con el café. En la radio sonaba una canción romántica de los años 90, de esas que duelen más que consuelan. Rebeca cerró los ojos y se permitió unos segundos de debilidad. Tal vez esperaba un mensaje, una llamada, cualquier gesto, pero nada. El día comenzaba igual que todos los demás, con ella fingiendo que todo estaba bien. A eso de las 11, Tomás entró por la puerta con una sonrisa amplia y un paquete pequeño en la mano. «¡Feliz cumpleaños, mi reina!», exclamó con entusiasmo impostado. Rebeca se sorprendió, no por el regalo, sino por el teatro. Lo miró en silencio, conteniendo la mezcla de emociones que amenazaban con estallar. Tomás le entregó una caja envuelta con delicadeza. Dentro, un collar de esmeraldas resplandecía como si el tiempo no pasara. «Hermoso, sin duda. ¿Te gusta?», preguntó él. Ella asintió, pero por dentro todo le ardía. Aquel collar tenía un brillo hermoso y un precio que no cuadraba. Algo no encajaba. Esa inquietud se instaló en su pecho como una espina. «No sabías que lo quería», murmuró ella, más para sí que para él. Tomás la abrazó con fuerza, sin notar la rigidez de su cuerpo. «Sabía que merecías algo especial». Rebeca sonrió con la boca, pero no con los ojos. Mientras él hablaba de proyectos, reuniones y viajes futuros, ella repasaba mentalmente los últimos movimientos de su cuenta bancaria. Algo no cerraba. Días atrás había notado una transferencia de alta suma que no recordaba haber autorizado. ¿Podría ser? No quiso creerlo. No el día de su cumpleaños. No así. Respiró hondo y se prometió que no se dejaría arrastrar por la paranoia. Pero tampoco podía ignorar esa intuición que, desde siempre, le había salvado de más de una decepción. Horas después, cuando Tomás se fue al estudio a trabajar en algo urgente, Rebeca se dirigió al despacho del fondo, donde guardaba sus documentos. Encendió el computador con el corazón acelerado. Abrió su correo, revisó sus extractos bancarios y ahí estaba. Una transferencia exacta al valor del collar, hecha 5 días atrás desde su cuenta personal. Sintió un escalofrío en la nuca. ¿Cómo había accedido él sin consultarle? ¿Desde cuándo? Volvió a mirar el collar que había dejado sobre la mesa del comedor. Su belleza ahora tenía otro significado. Ya no era un regalo, era un insulto disfrazado de lujo. Una bofetada silenciosa que él creía que ella no sentiría. Tal vez fue un error, se dijo. Quizás necesitaba hacer un gasto rápido y luego me lo va a explicar. Pero una parte de ella ya no creía en excusas. Tomás siempre había sido calculador, pero esta vez sentía que había cruzado una línea. Y esa línea no era solo financiera. Había algo más. Lo percibía en sus gestos, en sus tiempos, en sus ausencias mal justificadas. Desde hace meses, cada día parecía una actuación. Y ella, sin quererlo, estaba interpretando el papel de esposa ignorante. Pero Rebeca no era ingenua. Jamás lo había sido. Solo había elegido confiar. Y ahora, se daba cuenta, eso era lo que más dolía. Haber confiado tanto en alguien que ya no era digno. La noche cayó con un silencio incómodo. Sentados frente a la televisión, Tomás le ofreció vino y una sonrisa. Ella aceptó ambos, decidida a no mostrar debilidad. En otro momento, habría preguntado directamente, pero esta vez eligió observar, escuchar, esperar. ¿Y cómo hiciste para conseguir ese collar?, preguntó con aparente curiosidad. «Ah,
Lo encontré en una subasta online. Barato, casi un regalo. Mañana te devuelvo lo que tomé prestado, dijo él con rapidez. Y ahí fue cuando todo cambió. ¿Prestado?, repitió Rebeca. Tomás tragó saliva, pero intentó disimular. Sí, mi tarjeta estaba bloqueada. Tomé un poquito de la tuya. No pensé que te molestaría. Ella lo miró fijo, en silencio. Ese momento, ese microsegundo, fue suficiente para que todo el amor del mundo se quebrara como cristal. No dijo nada más. Subió a su cuarto y se encerró con llave. Se sentó frente al espejo, mirándose como quien busca a una desconocida. Recordó los cumpleaños pasados, las risas, los detalles, y comprendió que nada de eso era real si ahora se sentía tan sola. Sacó el collar de su cuello y lo guardó de nuevo en la caja. No lo quería, no así. Era imposible mirar esa joya sin sentir la punzada de la traición. Porque eso era lo que sentía, aunque aún no tuviera pruebas concretas. Una traición silenciosa, elegante, envolvente, como una serpiente que se desliza sin hacer ruido pero deja su veneno. ¿Cuántas veces había ignorado las señales por amor? A la mañana siguiente, Rebeca despertó decidida. No iba a hacer una escena, no iba a rogar ni a llorar frente a él. Había algo más fuerte creciendo dentro de ella, la certeza de que merecía respeto. En el pasado, habría discutido, buscado una explicación, intentado comprender. Pero ahora no. Ahora quería la verdad, no las migajas. Y si esa verdad dolía, que doliera. Porque ya no se trataba de un collar, ni de dinero. Se trataba de algo mucho más profundo, de su dignidad. Y cuando una mujer empieza a cuidar de su dignidad, no hay collar que la haga retroceder. Fue entonces, mientras organizaba sus papeles en el estudio, que encontró una factura en un sobre blanco. Lo curioso no era el monto, sino el nombre que figuraba como destinatario. Marta, así, sin apellidos. Marta, la asistente de Tomás. Su socia ocasional. Su sombra constante. El corazón de Rebeca se detuvo un segundo. La transacción correspondía a una joyería exclusiva. Y la fecha coincidía con el retiro de su cuenta. No necesitaba más explicaciones. El collar que había recibido no era único. Había otro igual. O peor aún, ese no era suyo desde el principio. Rebeca dejó el sobre la mesa, sin tocarlo más. Ya no tenía dudas. Había algo podrido detrás de esa fachada perfecta. Y no era solo un regalo malintencionado. Era el principio de algo más profundo, más sucio. Tomás no solo estaba fallando como esposo, estaba traicionando su confianza más elemental. Pero Rebeca no pensaba llorar. No esta vez. Porque cuando una mujer comprende que su valor no depende del amor que recibe, sino del que se tiene a sí misma, empieza el verdadero camino superador. Uno que no se construye con palabras, sino con actos. Y el primer acto de Rebeca fue el más silencioso, abrir los ojos. Las dudas son como un zumbido que no se va. Aunque no se vean, hacen ruido. Rebeca intentó dormir aquella noche, pero el pensamiento del nombre Marta en esa factura la perseguía como un eco constante. Daba vueltas en la cama, encendía y apagaba la luz. Y el silencio era tan espeso que cualquier movimiento parecía un grito. A la mañana siguiente, con los ojos aún hinchados por la falta de sueño, encendió el portátil con una calma que solo se aprende cuando el alma ya está acostumbrada a ser decepcionada. No necesitaba pruebas para sospechar, pero las quería, porque una cosa era sospechar, y otra era ver con los propios ojos. Abrió su cuenta bancaria con manos frías. Cada clic era como una punzada en el pecho. El desglose de movimientos le mostró una realidad que no estaba preparada para asumir tan temprano. Restaurantes caros, reservas de hotel, tiendas exclusivas. Todo salía de su cuenta personal. No era la empresarial, no. Era la cuenta donde ella depositaba lo que quedaba de sus ahorros, de sus años de trabajo silencioso, cuando aún creía que su matrimonio era un equipo. Y ahí estaba todo, robado, desviado, usado sin su permiso. Lo que más le dolió no fue el dinero, sino la evidencia muda de la traición. Una traición disfrazada de rutina. Rebeca tomó nota de los establecimientos y horarios. Era una mujer inteligente, metódica, acostumbrada a llevar control de cada detalle. Así que cruzó los datos con los días en que Tomás había dicho que viajaba por trabajo o estaba atascado en reuniones. Ninguna coincidencia era inocente, ni una sola, pero lo que terminó de abrirle los ojos fue algo aún más cruel. Entró en la red social del estudio de arquitectura.
No era muy activa en esas cosas, pero esa mañana, por algún motivo, sintió que debía mirar. Y allí, entre fotos de proyectos y cócteles con empresarios, encontró a Marta, sonriendo, hermosa, llevando su collar. La imagen era clara, nítida y devastadora. Marta llevaba el cabello suelto, un vestido elegante y el mismo collar de esmeraldas que Tomás le había regalado a Rebeca. No era una imitación, era el mismo. O peor, el de Rebeca era una copia barata. No lo sabía aún, pero la duda ya era suficiente para encender un fuego en el alma. Lo más hiriente no fue la joya, sino la manera en que Marta miraba a Tomás en esa imagen, como si él le perteneciera, como si no existiera otra mujer más en su mundo. Y ahí, justo en esa pose, estaba lo imperdonable, porque Rebeca ya no veía a una casualidad, veía una estrategia. Apretó los labios para no llorar. No quería, no debía. Si caía ahora, perdería fuerza. Así que se levantó, caminó por la sala como una fiera enjaulada y empezó a hablar sola. Claro, claro que sí. Por eso tanto misterio, por eso las salidas repentinas, los silencios en la cena, las miradas perdidas, todo tenía sentido. No era su imaginación, no era inseguridad, era real, el tipo de real que te quita el aire. El tipo de verdad que te hace dudar si alguna vez fuiste amada de verdad. ¡Qué estúpida he sido!, murmuró. Pero no era verdad. No era estúpida. Solo había confiado en alguien que no lo merecía. Mientras tomaba un café amargo como sus pensamientos, el teléfono sonó. Era Tomás. Amor, ¿necesitas algo? Te paso a buscar para almorzar. La voz sonaba tan normal que dolía. Ese tipo de normalidad es la que mata poco a poco. Rebeca respiró hondo. No, tengo una reunión con una amiga. Almuerzo con ella. Tú cuida tus cosas. Fingió serenidad, pero por dentro, su pecho ardía. Él no sospechaba nada. Creía que ella seguiría siendo la esposa dócil, silenciosa, que tragaba sin preguntar. No sabía aún que había despertado a otra versión de Rebeca. Una más fuerte, una más peligrosa. Colgó sin esperar respuesta. Luego volvió a mirar la foto de Marta. La amplió. Observó cada detalle, el gesto de Tomás, la manera en que sus dedos rozaban la espalda de la otra. No era una pose laboral, era un lenguaje corporal íntimo, sucio, escondido a plena vista. Rebeca pensó en todo lo que había sacrificado por ese hombre, en cómo dejó su carrera en pausa para que él pudiera brillar, en cómo guardaba silencio para no crear conflictos. Y ahora, cuando por fin pensaba retomar sus proyectos, descubría que no solo le habían robado el amor, sino también el respeto. Durante la tarde, recibió un mensaje de una antigua colega del sector. ¿Ya viste la nota sobre Marta y Tomás? ¡Qué pareja de poder! Dicen que están revolucionando el urbanismo con ese nuevo proyecto. ¡Qué envidia, amiga! Rebeca cerró el chat sin responder. No por desprecio, sino porque las palabras se le atragantaban. ¿Pareja? ¿Poder? ¿Revolucionando? Era su proyecto, sus ideas, su visión. Todo tomado sin su permiso, usado por dos personas que ahora la miraban desde la pantalla como si nunca hubiese existido, como si su vida entera no hubiese sido parte del camino que ahora ellos vendían como propio. Por primera vez en mucho tiempo, sintió rabia, rabia verdadera, no la rabia que grita, sino la que se cocina a fuego lento, la que se transforma en fuerza. Rebeca comprendió que no podía quedarse inmóvil, porque esto ya no era solo una traición amorosa. Era una traición profesional, un robo de identidad, de esfuerzo, de legado. No podía permitir que la invisibilizaran. No otra vez. Y si Tomás y Marta creían que estaban jugando con una mujer débil, era porque aún no habían visto lo que una mujer herida, pero decidida, era capaz de hacer. Tomó su cuaderno viejo de notas, ese donde había escrito los primeros bocetos del proyecto urbano que ahora presentaban como suyo. Lo abrió con manos temblorosas. Ahí estaban las fechas, los dibujos, las ideas. Todo con su letra, todo suyo. Y entonces, supo lo que tenía que hacer. No los confrontaría. No todavía. Eso sería demasiado fácil. Demasiado rápido. Lo que ellos no sabían era que habían despertado en Rebeca, no a una víctima, sino a una estratega. Y en ese juego, ella pensaba mover las piezas con elegancia. Porque cuando una mujer ha sido traicionada, ya no busca justicia. Busca sentido, y el suyo ya no estaba en comprender por qué Tomás había hecho lo que hizo, sino en decidir qué iba a hacer ella con esa verdad.
La rabia suele empujar a la gente a hablar, a gritar, a exigir explicaciones. Pero Rebeca eligió otro camino, el de la observación, el del silencio. Un silencio afilado, calculado, que solo las mujeres muy heridas, pero aún más fuertes, saben sostener. Esa mañana no dijo nada. Sirvió el desayuno con la misma sonrisa suave de siempre. Se despidió de Tomás con un beso ligero en la mejilla, y cuando cerró la puerta detrás de él, su rostro cambió por completo. Se quitó la máscara, no de tristeza, de estrategia, porque ya no había espacio para ingenuidades, solo para planes. Se encerró en su estudio con una carpeta bajo el brazo y un propósito claro: reunir pruebas. No quería suposiciones, ni sospechas lanzadas al viento. Quería documentos, fechas, nombres, firmas, todo lo que demostrara que Tomás no solo la traicionaba como esposa, sino que también la estaba borrando del mapa profesional. La traición tenía dos caras, la emocional y la económica, y ninguna dolía menos que la otra. Lo primero que hizo fue llamar al contador de la empresa, un hombre reservado, metódico, que llevaba años viendo más de lo que decía. ¿Podemos vernos en privado? Es urgente, pero confidencial, le dijo. Él no preguntó, solo respondió: dime cuándo y dónde. Mientras tanto, Rebeca revisaba sus viejos correos. Ahí estaban las conversaciones donde ella y Tomás ideaban juntos el proyecto que ahora brillaba en las manos de Marta. Rebeca siempre había sido detallista, de esas que guardan cada correo con asunto y fecha, y ese hábito ahora se volvía su mejor aliado. Encontró borradores de planos, documentos de Word con sus observaciones, incluso audios donde ella proponía los elementos innovadores del diseño urbano. Todo fechado, todo firmado. Su trabajo estaba allí, dormido, esperando justicia. No iba a llorar, iba a armar un archivo. El contador, don Ernesto, llegó esa tarde a la cafetería donde habían quedado. Hombre serio, traje siempre gris, mirada que no se deja leer. Cuando la vio, inclinó la cabeza con respeto. ¿Qué sucede, Rebeca?, preguntó con voz baja. Ella fue directa. Necesito saber qué movimientos financieros ha hecho Tomás con la empresa en los últimos 6 meses. Todo lo que incluya a Marta o a mí. Sin filtros. Él dudó un momento. Hay problemas. Hay cosas que necesito confirmar por mí misma, respondió. Y en ese tono suave, sin una sola lágrima, Rebeca lo dijo todo. Don Ernesto, tras un largo silencio, asintió. 3 días después, recibió un sobresellado. Adentro, una lista de transacciones. Cifras grandes. Firmas alteradas. Contratos que llevaban su nombre, pero no su autorización. Rebeca los miró uno por uno, con el mismo temple con que se mira una herida antes de curarla. Sabía que no podía apresurarse. Cualquier paso en falso la dejaría expuesta. Lo que más la impactó fue encontrar un documento preliminar de sociedad donde Marta figuraba como socia mayoritaria de un nuevo proyecto. Proyecto que partía de la misma idea que ella había propuesto años atrás. Ahí estaba la prueba. Ahí estaba la trampa. Volvió a casa como quien regresa del campo de batalla con información clasificada. Nada en su rostro delataba el terremoto interior. Tomás, al verla, le preguntó si todo iba bien. Perfectamente, respondió con una dulzura que ya no nacía del amor, sino de la estrategia. Esa noche cenaron juntos. Rebeca hablaba de trivialidades, reía en los momentos exactos, preguntaba lo justo. Lo observaba, cada gesto, cada palabra. Notaba cómo desviaba la mirada cuando mencionaba a Marta, cómo se tensaban sus hombros cuando ella hablaba de reestructurar la empresa. Tomás no sabía que ya estaba en juicio silencioso. En esos días, también empezó a consultar con una antigua colega del sector legal, Mariana, quien le confirmó que si podía demostrar que su trabajo había sido base del proyecto actual, tenía derecho legal sobre él. Pero Mariana fue más allá. No basta con tener razón, Rebeca. Necesitas tenerla con estilo. Tu caso es fuerte, pero tu imagen es tu escudo. Y así, Rebeca empezó no solo a recolectar documentos, sino a construir una nueva versión de sí misma. Más segura, más consciente, más preparada, porque sabía que no bastaba con ganar, quería recuperar el control. Tomás notó el cambio. Estás diferente, le dijo una noche. ¿En qué sentido?, preguntó ella con voz serena. No sé, más distante. ¿Te pasa algo? Rebeca lo miró fijo a los ojos. Nada, Tomás.
A veces las personas simplemente despiertan. Él sonrió, nervioso. Pues espero que no te despiertes demasiado. Ella rió, pero por dentro, anotaba mentalmente, miedo. Miedo a que ella ya no fuera la misma. Miedo a que ya no jugara el juego que él dominaba. Miedo a perder el control que había ejercido durante años con caricias a medias y promesas huecas. En los días siguientes, Rebecca comenzó a hacer pequeños cambios. Retomó su agenda profesional. Reapareció en reuniones con antiguos contactos. Se mostró activa en redes sociales. Cada paso, una señal. No para Tomás, para ella misma. Porque una mujer superadora no se reinventa por venganza, sino por necesidad. Y aunque el dolor seguía ahí, agazapado, ya no era una cadena, sino un motor. No gritaba, no exigía, pero caminaba con paso firme. Y eso, para quien la había subestimado tanto, era más peligroso que cualquier grito. La vida cotidiana seguía su curso, como si nada. Pero Rebecca ya no era parte del decorado. Había asumido el rol principal en su propia historia. Había pasado demasiado tiempo siendo la voz de fondo. La sombra detrás del éxito de Tomás. El apoyo sin nombre. Pero eso iba a cambiar. Aún no sabía cómo ni cuándo. Pero lo que sí sabía era que no volvería a mirar para otro lado. Que no dejaría que nadie más usara su silencio como cómplice. Porque el silencio es poderoso, pero solo si quien lo guarda sabe cuándo romperlo. Las ideas no se firman con tinta, se marcan con alma. Y Rebecca, aunque muchos lo habían olvidado, era el alma de ese proyecto. El que ahora brillaba en revistas, conferencias y eventos del sector. El que Marta y Tomás vendían al mundo como propio. Nadie parecía recordar que, años atrás, en una madrugada helada y sin sueño, fue Rebecca quien garabateó los primeros trazos sobre un blog manchado de café. Fue ella quien pensó en una ciudad más humana, en calles que respiraran historia y futuro a la vez. Y ahora, ver esa misma idea en bocas ajenas, luciendo galas que no les pertenecían, era como ver su reflejo en un espejo sucio. Aquel domingo por la mañana, Rebecca desempolvó las cajas viejas del altillo. Allí guardaba los primeros planos, las libretas de bocetos, los esquemas que nacieron entre lágrimas y cafés. Sentada en el suelo, rodeada de papeles amarillentos, empezó a sentir como el corazón le latía con una mezcla de furia y tristeza. Marta ni siquiera estaba en la empresa cuando esos documentos fueron creados. Tomás, sí, pero los había mirado entonces con desdén, como si fueran una fantasía romántica imposible de vender. Muy bonito, pero poco realista, le había dicho. Ahora, años después, vendía esas mismas ideas como innovación revolucionaria. Pasó horas repasando cada trazo, cada palabra escrita con su letra. Encontró notas donde hablaba de cómo quería conectar los espacios públicos con las emociones humanas, de cómo soñaba con una arquitectura que contara historias. Esos textos, esas frases exactas, eran las mismas que ahora escuchaba repetidas en boca de Marta en entrevistas de televisión. Buscamos recuperar la sensibilidad urbana perdida, decía ella, con ese aire de musa creativa que tantos aplaudían. Rebecca tragó saliva. Marta había memorizado sus palabras como si fueran propias. Las había robado. Y no se trataba de inspiración, se trataba de apropiación. Lo que más dolía no era que la copiaran, era que la hicieran desaparecer, como si nunca hubiese existido, como si fuera una sombra en el fondo de un escenario que ella misma había construido. Rebecca miró una de sus libretas más antiguas, con fecha de 3 años atrás. Allí estaba el título del proyecto, Vínculos Urbanos. Exactamente el mismo nombre que ahora usaban en el lanzamiento de la versión oficial. No era casualidad, era un robo con todas las letras. Un robo emocional, profesional, identitario. Y en ese momento, algo dentro de ella cambió para siempre. No lloró, no gritó, cerró la libreta con suavidad, como quien termina de leer una carta que ya conocía de memoria. Luego se levantó, se sacudió el polvo y bajó con paso firme. Si antes tenía dudas, ahora tenía certezas. No solo le habían quitado el dinero, ni el respeto, le habían robado la voz. Y cuando una mujer pierde su voz, no queda otra opción que recuperarla. Y Rebecca no planeaba recuperarla gritando, sino reconstruyéndola con pruebas, con elegancia, con estrategia. Porque su historia merecía justicia, no limosna. Llamó a Mariana esa misma tarde. Necesito registrar la propiedad intelectual de mis primeros borradores, los que creé sola, antes de que Tomás los tocase. Mariana,
que ya conocía el caso. No dudó. Tienes fechas claras, manuscritos, archivos con metadatos. Tengo todo. Y era verdad. Rebecca había documentado su proceso desde el inicio. No por precaución, sino porque su mente siempre había sido meticulosa. Esa característica que muchos llamaban obsesión, ahora era su mejor escudo. Mariana lo confirmó. Tenía un caso sólido, pero debía moverse en silencio. Aún no era el momento de atacar. Por la noche, Tomás regresó con su habitual sonrisa ensayada. Hoy estuve en la presentación de Vínculos Urbanos. Salió perfecto. Marta dio un discurso brillante. Rebecca asintió, conteniendo la mueca de desprecio que pugnaba por salir. Me alegra que todo funcione bien. Él la miró, intrigado por su calma. ¿No quieres ver las fotos? No, estoy con dolor de cabeza, mintió. Tomás no insistió, y ella aprovechó ese momento para mirarlo como quien observa un objeto ajeno. Aquel hombre, que un día fue su compañero, ahora era un actor en una farsa vulgar. Y ella, la guionista a la que nadie daba crédito. Mientras él dormía, Rebecca volvió a su estudio. Conectó su portátil y comenzó a escanear los bocetos, subiéndolos a una carpeta en la nube protegida con doble contraseña. También redactó un documento donde narraba el proceso creativo del proyecto, incluyendo fechas, referencias cruzadas y aportes conceptuales. Todo firmado digitalmente, todo en orden. Porque cuando una mujer es traicionada en tantos niveles, ya no actúa por impulso, actúa por convicción. Y la convicción de Rebecca era clara como el cristal. Ese proyecto era suyo, pero no bastaba con registrar. Tenía que prever. Así que decidió crear una empresa nueva, con nombre neutro, sin vinculación aparente con su identidad pública. Lo haría todo desde las sombras. Porque una venganza que se cocina a fuego lento no solo destruye, enseña. Enseña a quienes creyeron que podían robar sin consecuencias. A quienes pensaron que su silencio era debilidad. Rebecca ya no quería solo justicia. Quería recuperar su lugar en el mundo. Su lugar como arquitecta, como creadora, como mujer. Y cada paso que daba ahora la acercaba a ese objetivo. Esa noche, frente al espejo, Rebecca se miró largo rato. No con tristeza, sino con determinación. Sabía que el camino que comenzaba sería largo, difícil, lleno de obstáculos. Pero también sabía que ya no estaba sola. Se tenía a sí misma, a su inteligencia, a su historia, a su trabajo, a sus verdades. Y con eso bastaba. En ese instante, con la casa en silencio y el alma firme, decidió que ya no sería la víctima. Sería la autora del desenlace. Y ese desenlace no sería cualquier final. Sería uno emocionante, inesperado, superador. En la guerra silenciosa que libraba Rebecca, cada paso debía estar calculado con precisión quirúrgica. Ya no bastaba con saber que habían tomado lo suyo. Ahora necesitaba blindarse. Y para eso, ningún movimiento podía ser impulsivo. Esa mañana, tras revisar por última vez los escaneos de sus bocetos y documentos, llamó a Mariana. «Estoy lista», dijo sin temblar. Mariana, al otro lado del teléfono, sonrió. «Perfecto. Nos vemos en el despacho. Y trae todo. Hoy vamos a dejar constancia de que tú fuiste la madre de ese proyecto, Rebecca. Vamos a ponerle tu apellido a tus ideas». En el despacho, la atmósfera era de concentración absoluta. Mariana, que ya había manejado casos similares de apropiación intelectual en entornos creativos, tomó los materiales y comenzó a ordenarlos cronológicamente. Rebecca observaba cada paso como quien contempla una cirugía vital, con respeto, pero también con ansiedad. Estos bocetos son oro, y las fechas te respaldan, pero vamos a registrar no solo los dibujos, sino la concepción completa, la narrativa, la visión, el enfoque urbano. Rebecca asintió. Sabía que su trabajo no era solo forma, era fondo, era alma. Lo interesante de la jugada fue la decisión que Mariana le propuso, registrar el proyecto bajo un seudónimo legal. Una identidad paralela que no relacionara inmediatamente a Rebecca con la obra. «¿Por qué esconder mi nombre?», preguntó ella con duda. «Porque así puedes atacar desde la sombra. Ellos no verán venir el golpe. Cuando todo esté a tu favor, te revelas. Hasta entonces, te proteges». Rebecca pensó un segundo y luego asintió. El nombre elegido fue Eva del Río. Un nombre sencillo, elegante, sin rastro alguno de vínculos familiares o empresariales. Un nombre nuevo para una nueva etapa. Con cada firma,
Rebeca sentía como una capa de inseguridad se despegaba de su piel. No era solo un trámite, era un acto simbólico. Por primera vez en años, sentía que recuperaba su poder. Esa misma tarde, Mariana presentó los documentos en el registro correspondiente, asegurándose de que todas las pruebas estuvieran anexadas. Rebeca la observaba como si fuera una cómplice en una revolución silenciosa. «Hoy es el primer día del resto de tu historia», le dijo Mariana antes de despedirse. Rebeca no respondió, solo sonrió, porque sabía que esa historia estaba a punto de cambiar de tono. Esa noche, mientras Tomás cenaba hablando de negocios como si nada pasara, Rebeca lo observaba con una calma nueva. Ya no lo miraba como a un esposo infiel, lo miraba como a un adversario confiado. Y eso era aún más peligroso. «¿En qué piensas?», preguntó él, al ver su silencio prolongado. «En mis cosas», respondió ella con tono liviano. «¿Qué cosas?», insistió. «Ideas. Viejas ideas que quiero retomar». Tomás la miró un segundo, incómodo. Ella desvió la vista hacia la copa de vino. El ambiente no era tenso, pero había algo en el aire, como un hilo invisible que empezaba a tensarse. Al día siguiente, Rebeca volvió a su rutina habitual con una serenidad casi zen. Pero cada paso era parte del nuevo mapa mental que había diseñado. Volvió a contactar a antiguos colegas, a revisar conferencias del sector, a reconectar con su versión profesional que llevaba años dormida. A los ojos del mundo, era una mujer reorganizando su agenda, pero para ella, era un acto de renacimiento. El primer cliente que atendió como Eva del Río fue una pequeña startup de diseño ecológico urbano. «Queremos un enfoque humano, algo que hable con las personas», dijeron. Y Rebeca supo que estaba exactamente donde debía estar. Lo curioso es que, cuanto más se sumergía en su renacer, más nítida se hacía la distancia entre ella y Tomás. Él hablaba de nuevos contratos, de viajes inminentes con Marta, de entrevistas con la prensa. Todo dicho con naturalidad, como si Rebeca fuera un mueble, una figura decorativa. Y eso, aunque le dolía, también la liberaba, porque cada palabra de Tomás era una confirmación. Él no sospechaba nada. Creía que la tenía domesticada, invisible, dormida, y eso la volvía más fuerte. Porque no hay golpe más certero que aquel que se lanza cuando el otro tiene los ojos cerrados. Una noche, mientras revisaba un correo en el que Mariana le confirmaba que el proyecto había sido oficialmente registrado bajo su nuevo nombre, Rebeca sintió una mezcla de triunfo y tristeza. Había recuperado lo suyo, pero había tenido que hacerlo sola, sin reconocimiento, sin apoyo, y aún así, ahí estaba, sólida, viva, invencible. Cerró el portátil y se sirvió una copa de vino. Miró por la ventana y sonrió. No se trata de venganza, pensó. Se trata de justicia. Porque una cosa es responder al dolor con rabia, y otra muy distinta es responder con construcción inteligente. Al día siguiente, Mariana la llamó con una voz tensa. «Hay un rumor. Tomás y Marta están cerrando un contrato internacional enorme, y lo hacen con cláusulas basadas en tu proyecto». Rebeca guardó silencio unos segundos. «Déjalos. Que firmen». Mariana dudó. «¿Estás segura?» «Sí. Cuanto más altos suban, más fuerte será la caída». Era un riesgo, claro, pero uno calculado. Porque ahora, con el proyecto registrado legalmente a nombre de Eva del Río, cualquier intento de usarlo sin autorización podía significar un escándalo judicial. Y Rebeca no solo quería que cayeran delante de todos. Esa noche, mientras Tomás dormía, Rebeca preparó una carpeta con documentos impresos. Portada blanca, sin nombres, solo una palabra en el lomo: justicia. La dejó guardada en una caja fuerte con código nuevo. No había prisa, no había ansiedad, solo estrategia. Y en su corazón, un susurro que empezaba a crecer. Lo que viene será aún más emocionante. Y no porque duela, sino porque, por fin, será suyo. La invitación llegó en un sobre dorado, cuidadosamente caligrafiado. Cóctel benéfico para líderes del urbanismo contemporáneo. Rebeca lo abrió con una mezcla de ironía y desafío. No era solo una fiesta, era el escaparate perfecto donde Marta y Tomás brillarían como la dupla del futuro. El evento se celebraría en el Museo de Arquitectura Moderna, lugar donde, años atrás, Rebeca había presentado su primer proyecto premiado. La nostalgia le dio un pellizco en el alma, pero no dejó espacio al sentimentalismo. Aquella no sería una noche para lamentos. Sería una noche para observar, escuchar y planear.
Eligió un vestido azul profundo, de esos que no necesitan joyas para llamar la atención. Nada de esmeraldas, nada que recuerde la traición. Peinó su cabello con una sobriedad elegante y caminó hacia el evento como quien entra a su propio juicio sabiendo que ya ganó. Al llegar, todos giraron a verla. Algunos sonrieron, sorprendidos de verla de nuevo en ese ambiente. Otros se acercaron a saludar con una cordialidad tibia, casi con culpa. Rebecca notó las miradas cómplices. Había rumores. Sabía que su nombre aún circulaba, aunque en voz baja. Y eso era bueno. Eso era poder latente. Tomás la vio primero. Estaba de espaldas a la entrada, riendo con un grupo de inversores. Y cuando alguien murmuró «Rebecca García está aquí», él se giró tan rápido que casi derrama su copa. Marta, a su lado, se tensó. Pero ninguno de los dos se movió. Rebecca, sin apuro, recorrió la sala como si fuera suya. No buscaba atención, pero la generaba sin esfuerzo. Cuando se acercó al grupo donde estaba su marido, sonrió como si nada. «Buenas noches». Tomás intentó reaccionar con naturalidad. «Rebecca, qué sorpresa». ¿Sorpresa? Creí que esto era un evento abierto para profesionales del sector. ¿O acaso cambiaron las reglas? Marta sonrió, forzada. «Siempre bienvenida, Rebecca». La tensión se podía cortar con un cuchillo, pero nadie dijo nada más. La conversación giró hacia temas técnicos, y Rebecca, con su dominio habitual, empezó a brillar sin alardes. Uno de los empresarios más influyentes se le acercó después de unos minutos. «Tu visión sobre el diseño urbano sigue siendo la más humana que he escuchado en años. Estás trabajando en algo nuevo». Rebecca lo miró con complicidad. «Siempre, aunque a veces se trabaja mejor en silencio». Él rió, encantado. «Tenemos que hablar. Gente como tú no puede desaparecer del mapa». Tomás, desde lejos, observaba con la mandíbula apretada. Durante el brindis principal, Rebecca levantó su copa y pronunció un par de palabras. Nada preparado, solo una frase cargada de intención. «Brindo por las ideas que nacen en la sombra, pero que tarde o temprano encuentran la luz». No dijo más. No hacía falta. La gente aplaudió. Tomás evitó su mirada. Marta fingía revisar el celular. Y ahí, en medio de ese aplauso ambiguo, Rebecca confirmó lo que ya sospechaba. No hacía falta gritar para recuperar su lugar. Bastaba con estar, con sostener la mirada, con caminar erguida entre aquellos que habían querido empujarla fuera del escenario. Al final del evento, cuando ya el murmullo social empezaba a disolverse entre despedidas, un empresario se le acercó con una propuesta concreta. «Estoy evaluando una expansión en el sur. Quiero algo con sensibilidad, con identidad. Tú sabes de eso. Podemos reunirnos la próxima semana». Rebecca lo miró unos segundos y asintió. «Claro, estaré encantada». Era más que una reunión. Era una rendija que se abría, una nueva puerta. Y lo mejor, una oportunidad sin la sombra de Tomás. No necesitaba vengarse para volver. Solo necesitaba recordar quién era antes de todo. Cuando volvió a casa, Rebecca no encendió la luz. Se quedó en el umbral de la puerta, en silencio. Aún llevaba el vestido. Aún sentía el peso del ambiente del evento sobre sus hombros. Pero por primera vez en mucho tiempo, no se sentía derrotada. Se sentía lúcida, cansada, sí, pero clara, como cuando una tormenta despeja el cielo. Miró su reflejo en el espejo del hall de entrada y murmuró: «No vas a quitarme lo que construí. No otra vez». Y esa promesa, dicha en voz baja, valía más que cualquier declaración pública. Esa madrugada, en lugar de dormir, se sentó a escribir. No un correo, no una denuncia. Escribió ideas, nuevas propuestas, nuevas soluciones urbanas. Rebecca no solo era memoria del pasado, era una fuente inagotable de presente. Y sabía que, si jugaba bien sus cartas, podía reconstruir su carrera desde los cimientos. Pero esta vez, con su nombre en lo alto, sin socios que le robaran el alma, sin amantes disfrazadas de socias, sin máscaras. Y justo al terminar su tercer boceto, recibió un mensaje inesperado. «Hola Rebecca, me llamo Luis Gálvez. Estuve en el evento de esta noche. ¿Te gustaría tomar un café? Creo que podríamos hacer cosas grandes juntos». Rebecca leyó el mensaje 2 veces. No sonrió, pero guardó el número, porque algo le decía que esa noche no había terminado todavía. El mensaje de Luis Gálvez quedó en la pantalla del celular como una invitación abierta al abismo. Rebecca lo leyó varias veces,
buscando entre líneas segundas intenciones, ambigüedades, cualquier rastro de trampa disfrazada de oportunidad. No encontró nada sospechoso, pero tampoco confió de inmediato. Ya no era esa mujer que decía sí por cortesía. Ahora cada sí debía pasar por el filtro de su dignidad. No respondió de inmediato. Lo dejó ahí, como quien deja una puerta entornada. A veces, la estrategia no está en correr hacia la oportunidad, sino en esperar a que toque 2 veces. Al día siguiente, sin embargo, el destino insistió. Rebecca llegó al coworking donde había comenzado a desarrollar su nueva empresa como Eva del Río. Y allí estaba Luis, conversando con una colega en común. Fue ella quien los presentó oficialmente. Él, alto, voz pausada, mirada firme, sonrió con respeto. Así que tú eres la arquitecta invisible de la que todos hablan. Rebecca levantó una ceja, divertida. Invisible. Invisible, pero brillante. Dicen que lo que Marta y Tomás están haciendo ahora tiene tu firma en cada esquina. No era una acusación, era una constatación. Y ese reconocimiento, incluso entre líneas, se sintió como una caricia al alma. Aceptó el café, no por impulso, sino porque entendió que era hora de sentarse a la mesa de nuevo. Durante la conversación, Luis no intentó impresionarla con cifras ni promesas. Habló con claridad. Le mostró los planos de un desarrollo urbano sostenible en Guadalajara que había quedado a medias tras una ruptura empresarial. Necesito a alguien con visión, pero también con alma. Esto no puede ser una maqueta bonita. Tiene que tocar a las personas. Rebecca se mantuvo en silencio unos segundos. Luego preguntó, ¿sabes con quién estás hablando, Luis? Él no dudó. Sí, con la mujer que diseñó vínculos urbanos, y no necesitó figurar para cambiarlo todo. Esa frase se le quedó clavada, porque, sin buscarlo, había dado en el blanco. Rebecca, por dentro, aún era un campo minado de emociones. Pero esa tarde, mientras revisaba los documentos del proyecto, sintió una chispa que no nacía de la rabia, sino de la pasión verdadera. Esa que había estado dormida durante años. Esa que Tomás apagó con indiferencia y Marta con usurpación. Luis le ofrecía más que un contrato. Le ofrecía volver a crear desde la autenticidad. Pero también, inevitablemente, le ofrecía volver a confiar. Tomó 2 días para pensarlo. En ese tiempo, dudó. No porque no quisiera el proyecto, sino porque aún no terminaba de soltar el dolor. A veces, después de tanta traición, uno se acostumbra a la desconfianza como a un abrigo viejo. Pero Mariana la ayudó a verlo desde otra perspectiva. Si dejas que Tomás defina lo que eres capaz de hacer, aún tiene poder sobre ti. ¿De verdad quieres seguir diseñando con miedo? Esa frase le hizo clic. Porque sí, la rabia era combustible, pero no podía ser su único motor. Ella necesitaba algo más fuerte, más limpio, más suyo. Aceptó, no con euforia, sino con convicción. La reunión con Luis fue corta. Sí, quiero hacerlo, pero a mi manera, con mi equipo, con mis condiciones. Luis no parpadeó. Justo por eso te lo ofrecí. Y en ese apretón de manos, se selló algo más que un acuerdo profesional. Se selló una etapa, la del renacimiento, la del paso al frente, la del poder emocionante de empezar de nuevo, pero esta vez sin ataduras. Rebecca no iba a pedir permiso para brillar. Los días siguientes se llenaron de actividad. Planos, bocetos, reuniones. Volver a estar rodeada de ideas frescas le devolvía el color al alma. Pero también la enfrentaba a una verdad dolorosa. Mientras ella trabajaba con esfuerzo y ética, Tomás y Marta seguían usando su antiguo proyecto como trampolín. Y no solo eso, ahora sabían que Rebecca había reaparecido. Luis le contó que en un evento reciente, alguien insinuó que Rebecca García estaba trabajando en algo grande. Y los ojos de Tomás, según los presentes, se pusieron fríos. Y entonces llegó la primera señal de miedo disfrazada de ataque. Rebecca recibió una notificación judicial. Tomás la estaba acusando de robo de propiedad intelectual. Un golpe bajo, un movimiento cobarde, una forma desesperada de detenerla. Mariana la llamó de inmediato. Es un farol. No tiene cómo probar nada, pero sí puede desgastarte. Rebecca respiró hondo. No les sorprendía. Sabía que él no se quedaría quieto, pero algo dentro de ella no se quebró. Al contrario, se fortaleció. ¿Sabes qué? Que lo intente. Yo ya registré todo. Yo ya estoy limpia. Él, no. Esa noche no hubo lágrimas, ni rabia. Hubo determinación.
Rebeca sacó la carpeta justicia del cajón y añadió una nueva sección: ataques. Porque esto ya no era solo una guerra por lo que pasó. Era una defensa por lo que estaba construyendo. Y en el fondo, sabía que Tomás se había dado cuenta. Ella no estaba jugando. Ella estaba preparando algo más grande. Algo que no se podía comprar. Algo que no se podía copiar. Porque el verdadero talento, ese que nace del alma, no se falsifica. El sobre con la notificación judicial descansaba sobre la mesa como una amenaza sin voz. Rebeca lo miró sin tocarlo, como si fuera un animal venenoso. No necesitaba abrirlo para saber que contenía veneno. Lo reconocía en el peso de la cobardía. Sabía que Tomás, al acusarla de robo de propiedad intelectual, no buscaba justicia. Quería desestabilizarla, hacerla dudar, empujarla al miedo. Pero lo que no entendía, lo que nunca había entendido, era que Rebeca ya no se movía desde la rabia. Se movía desde una claridad quirúrgica, desde una estrategia que él no podía anticipar. Mariana llegó al despacho con paso firme. Tiró su bolso sobre la silla y abrió el sobre sin ceremonia. Mira esto, copia tras copia de documentos mal fechados, argumentos inconsistentes, todo un desfile de tonterías jurídicas. Rebeca no dijo nada. Solo se cruzó de brazos, observando cómo Mariana desplegaba los papeles. ¿Sabes lo que esto significa?, preguntó su abogada. Que tiene miedo, respondió ella. Exacto. Un hombre con seguridad no demanda. Invita a competir. Él te quiere fuera. Quiere asustarte. Pero lo que no sabe es que ya perdiste el miedo. Durante esa semana, Rebeca se mantuvo en silencio público. No dio entrevistas. No hizo publicaciones. Desde afuera, parecía que la acusación la había hecho retroceder. Pero por dentro, se movía con la misma lógica que una jugadora de ajedrez. Callada, concentrada, adelantando 5 jugadas por cada paso enemigo. La clave no era responder. La clave era dejar que Tomás se hundiera solo en sus mentiras. Así que, mientras él se exponía con declaraciones vagas y entrevistas ensayadas, Rebeca construía su defensa como quien afila una lanza. Sin prisa, sin ruido. En paralelo, comenzó a armar un nuevo dossier con la ayuda de Mariana y Luis. Allí, no solo había fechas, croquis, correos y registros. Había testimonios, audios, fotografías, conversaciones con clientes. Toda una red que demostraba que ella había sido parte fundamental del proyecto original. Todo legal, todo limpio. Lo interesante no era solo lo que tenía, sino cómo pensaba usarlo. Rebeca no quería ganar en los tribunales. Quería ganar frente a los ojos del sector, de la gente, de quienes la habían olvidado. Y para eso, había que esperar el momento justo. Ni antes, ni después. Esa misma semana, Marta cometió un error. Intentó acceder al correo antiguo de Rebeca, el corporativo que usaban cuando aún eran parte del mismo equipo. Rebeca lo descubrió gracias a una notificación de seguridad. Intento de acceso desde IP desconocida. Mariana, al enterarse, sonrió con sorna. Esto va más rápido de lo que esperábamos. Están desesperados. Rebeca no dijo nada, pero esa notificación fue como un disparo de salida. La carrera había comenzado. Y Rebeca no solo estaba en forma, estaba más preparada que nunca. Lo más difícil, en esos días, fue fingir normalidad en casa. Tomás continuaba entrando y saliendo como si nada. Hablaba de sus reuniones, de los avances del proyecto, de los planes con Marta. Vamos a viajar a Madrid para la próxima fase. Nos han invitado a presentar el modelo allá, le dijo una noche, con arrogancia mal disimulada. Rebeca lo miró con una dulzura calculada. Qué orgullo debes ser para ti. Espero que todo te salga como planeas. No era ironía, era una despedida disfrazada. Tomás no la entendió. Y eso era lo más trágico, o lo más útil. Luis, por su parte, se convertía en una figura más presente. No solo era un aliado profesional, se volvía alguien confiable, atento, que no forzaba intimidad pero sí ofrecía respeto. Estás haciendo algo enorme, Rebeca, no solo por ti, por muchas otras mujeres que han sido invisibles. Ella escuchaba esas palabras con gratitud, pero también con cuidado. No era momento de mezclar emociones. Aún no, aunque dentro de sí, algo se removía cada vez que Luis aparecía, como una posibilidad, como un puente hacia una vida menos solitaria, si algún día se permitía cruzarlo. Una noche, mientras trabajaban hasta tarde en el diseño del nuevo proyecto, Luis se detuvo y dijo:
Sabes que tienes cara de arquitecta feliz. Rebeca lo miró, sorprendida. ¿Eso existe? Contigo, parece que sí. Ella rió. Rió de verdad, por primera vez en mucho tiempo. No por cortesía, no por cubrir el dolor. Fue una risa libre, y en ese momento, supo que estaba saliendo del túnel. Que por más que Tomás intentara ensuciar su camino, ya no podía detenerla. Porque no se puede frenar a quien ya aprendió a avanzar con las manos limpias. Al volver a casa esa noche, encontró un nuevo correo de Mariana. Todo listo. La respuesta legal está preparada. Pero si me preguntas, yo no la enviaría aún. Déjalos moverse. Observa. Mientras tanto, fortalece tus alianzas. Rebeca entendió el mensaje. No siempre el mejor golpe es el más rápido. A veces, el verdadero poder está en esperar el momento exacto. No se trataba de destruir por impulso. Se trataba de hacerlo cuando el eco fuera tan grande que nadie pudiera ignorarlo. Y en el fondo, lo sabía, el contraataque no había comenzado con una demanda. Había comenzado el día en que decidió no callarse más. El sobre con la notificación judicial descansaba sobre la mesa como una amenaza sin voz. Rebeca lo miró sin tocarlo, como si fuera un animal venenoso. No necesitaba abrirlo para saber que contenía veneno. Lo reconocía en el peso de la cobardía. Sabía que Tomás, al acusarla de robo de propiedad intelectual, no buscaba justicia. Quería desestabilizarla, hacerla dudar, empujarla al miedo. Pero lo que no entendía, lo que nunca había entendido, era que Rebeca ya no se movía desde la rabia. Se movía desde una claridad quirúrgica, desde una estrategia que él no podía anticipar. Mariana llegó al despacho con paso firme. Tiró su bolso sobre la silla y abrió el sobre sin ceremonia. Mira esto, copia tras copia de documentos mal fechados, argumentos inconsistentes, todo un desfile de tonterías jurídicas. Rebeca no dijo nada, solo se cruzó de brazos, observando cómo Mariana desplegaba los papeles. ¿Sabes lo que esto significa?, preguntó su abogada. Que tiene miedo, respondió ella. Exacto. Un hombre con seguridad no demanda. Invita a competir. Él te quiere fuera. Quiere asustarte. Pero lo que no sabe es que ya perdiste el miedo. Durante esa semana, Rebeca se mantuvo en silencio público. No dio entrevistas. No hizo publicaciones. Desde afuera, parecía que la acusación la había hecho retroceder. Pero por dentro, se movía con la misma lógica que una jugadora de ajedrez. Callada, concentrada, adelantando 5 jugadas por cada paso enemigo. La clave no era responder. La clave era dejar que Tomás se hundiera solo en sus mentiras. Así que, mientras él se exponía con declaraciones vagas y entrevistas ensayadas, Rebeca construía su defensa como quien afila una lanza. Sin prisa, sin ruido. En paralelo, comenzó a armar un nuevo dossier con la ayuda de Mariana y Luis. Allí, no solo había fechas, croquis, correos y registros. Había testimonios, audios, fotografías, conversaciones con clientes. Toda una red que demostraba que ella había sido parte fundamental del proyecto original. Todo legal, todo limpio. Lo interesante no era solo lo que tenía, sino cómo pensaba usarlo. Rebeca no quería ganar en los tribunales. Quería ganar frente a los ojos del sector, de la gente, de quienes la habían olvidado. Y para eso, había que esperar el momento justo. Ni antes, ni después. Esa misma semana, Marta cometió un error. Intentó acceder al correo antiguo de Rebeca, el corporativo que usaban cuando aún eran parte del mismo equipo. Rebeca lo descubrió gracias a una notificación de seguridad. Intento de acceso desde IP desconocida. Mariana, al enterarse, sonrió con sorna. Esto va más rápido de lo que esperábamos. Están desesperados. Rebeca no dijo nada, pero esa notificación fue como un disparo de salida. La carrera había comenzado, y Rebeca no solo estaba en forma, estaba más preparada que nunca. Lo más difícil, en esos días, fue fingir normalidad en casa. Tomás continuaba entrando y saliendo como si nada. Hablaba de sus reuniones, de los avances del proyecto, de los planes con Marta. Vamos a viajar a Madrid para la próxima fase. Nos han invitado a presentar el modelo allá, le dijo una noche, con arrogancia mal disimulada. Rebeca lo miró con una dulzura calculada. Qué orgullo debes ser para ti. Espero que todo te salga como planeas. No era ironía, era una despedida disfrazada. Tomás no la entendió. Y eso era lo más trágico, o lo más útil. Luis, por su parte,
se convertía en una figura más presente. No solo era un aliado profesional, se volvía alguien confiable, atento, que no forzaba intimidad pero sí ofrecía respeto. Estás haciendo algo enorme, Rebecca, no solo por ti, por muchas otras mujeres que han sido invisibles. Ella escuchaba esas palabras con gratitud, pero también con cuidado. No era momento de mezclar emociones. Aún no, aunque dentro de sí, algo se removía cada vez que Luis aparecía, como una posibilidad, como un puente hacia una vida menos solitaria, si algún día se permitía cruzarlo. Una noche, mientras trabajaban hasta tarde en el diseño del nuevo proyecto, Luis se detuvo y dijo: «Sabes que tienes cara de arquitecta feliz». Rebecca lo miró, sorprendida. «¿Eso existe? Contigo, parece que sí». Ella rió de verdad, por primera vez en mucho tiempo. No por cortesía, no por cubrir el dolor. Fue una risa libre, y en ese momento, supo que estaba saliendo del túnel, que por más que Tomás intentara ensuciar su camino, ya no podía detenerla, porque no se puede frenar a quien ya aprendió a avanzar con las manos limpias. Al volver a casa esa noche, encontró un nuevo correo de Mariana. Todo listo. La respuesta legal está preparada, pero si me preguntas, yo no la enviaría aún. Déjalos moverse. Observa. Mientras tanto, fortalece tus alianzas. Rebecca entendió el mensaje. No siempre el mejor golpe es el más rápido. A veces, el verdadero poder está en esperar el momento exacto. No se trataba de destruir por impulso. Se trataba de hacerlo cuando el eco fuera tan grande que nadie pudiera ignorarlo. Y en el fondo, lo sabía, el contraataque no había comenzado con una demanda. Había comenzado el día en que decidió no callarse más. La mejor forma de derrotar a un enemigo es haciéndole creer que todavía tiene el control. Y Rebecca, con su mente ya fría como el mármol, lo sabía. Por eso, cuando ideó la trampa, no lo hizo con odio. Lo hizo con precisión. Esa mañana, sentada en su estudio con una taza de café en la mano, escribió un correo desde una cuenta anónima. Un lenguaje profesional, elegante, perfectamente ambiguo. El destinatario, Marta. El asunto, oportunidad de inversión internacional, confidencial. Adentro, un mensaje cuidadosamente elaborado. Tenemos interés en adquirir parte del proyecto Vínculos Urbanos de forma exclusiva, fuera del radar de inversores actuales. Requiere absoluta confidencialidad. Esperamos su respuesta. No tuvo que esperar mucho. Esa misma tarde, Marta respondió: ¿De cuánto estamos hablando? Rebecca sintió una satisfacción silenciosa. Era increíble cómo algunas personas se exponían solas cuando olían dinero. Fingió una negociación breve, lanzando cifras infladas, cláusulas vagas, promesas irresistibles para alguien acostumbrada a avanzar sin ética. Marta, como era de esperarse, no consultó con nadie. Solo reenvió el correo a Tomás con una nota: «Podemos cerrar esto tú y yo, sin que los demás se enteren. Imagínate lo que ganaremos si lo hacemos bien». Rebecca había puesto un pequeño cebo en el mensaje, una línea invisible de código que permitía rastrear cualquier reenvío o descarga de contenido. Así fue como supo que Tomás leyó el correo en su despacho, lo descargó, y luego le escribió a Marta: «Ok, vamos a ver cómo sacamos eso sin levantar sospechas». No sabían que cada clic que hacían era una confesión digital, y Rebecca no necesitaba más. Tenía los correos, las IPs, los registros de hora y lugar. Tenía lo que la verdad más necesita para brillar, pruebas irrefutables. Pero no fue solo eso. Llamó al contador, don Ernesto, y le pidió una última colaboración. «Quiero que escuches una conversación y la grabes». Legalmente, don Ernesto, leal como pocos, aceptó sin dudar. Esa misma semana, en una reunión informal con Marta y Tomás sobre asuntos internos, logró activar el dispositivo. En el audio, se les escuchaba claramente discutir cómo justificar una venta privada de parte del proyecto, escondiéndola del resto del equipo, más importante aún, del Comité de Ética de los Inversores Extranjeros. Era la confirmación de que su ambición los había cegado. Mientras tanto, Rebecca no alteraba su rutina. Trabajaba con Luis, desarrollaba su nuevo proyecto, y sonreía cuando alguien le preguntaba por Tomás. «Le deseo lo mejor», decía. Una frase que, dicha con la mirada correcta, puede significar exactamente lo contrario. Luis empezaba a notar en ella un brillo distinto. «Pareces una mujer que ya ganó, aunque el mundo no lo sepa todavía». Rebecca se limitaba a responder con una sonrisa que no necesitaba explicaciones.
Porque cuando una mujer ha pasado por el infierno, regresar entera ya es, de por sí, una victoria. Esa semana también fue invitada a un pequeño foro privado sobre urbanismo ético. Era un espacio menor en nombre, pero grande en influencia. Muchos de los asistentes eran asesores de fondos internacionales. Rebeca asistió como Eva del Río. No dio su nombre real. No era necesario. Solo compartió ideas, mostró bocetos, respondió preguntas. Al final del evento, varios se acercaron a preguntarle si estaría interesada en participar en una convocatoria abierta para liderar un proyecto regional. Ella les dijo que lo pensaría. Por dentro, sabía que lo haría, pero solo después de que Tomás cayera. Cuando volvió a casa, Rebeca abrió una carpeta nueva en su escritorio digital. La tituló Evidencia para el gran final. Dentro, colocó los correos, los audios, las fechas, las capturas. Todo organizado, todo limpio. Mariana, al ver el material, se llevó las manos a la cabeza. Esto es oro puro. Si esto se hace público, Tomás no vuelve a pisar un escenario empresarial. Rebeca asintió. Todavía no. Falta poco. Aún no se dieron cuenta de que han sido grabados. Quiero que lo descubran en el peor momento posible. Y justo cuando pensaba que no habría más sorpresas, llegó una llamada. Era una periodista, una de las más serias del medio. Señora García, sé que usted tiene información delicada sobre el proyecto Vínculos Urbanos. Sé que ha sido silenciada, y tengo pruebas que confirman que su nombre fue borrado intencionalmente de los primeros contratos. ¿Podemos hablar? Rebeca, por primera vez en semanas, sintió algo parecido a temblor. No de miedo, de emoción contenida. El mundo empezaba a girar de nuevo, y esta vez, a su favor. Colgó el teléfono sin dar una respuesta concreta. Luego se quedó sola en la sala, mirando las luces de la ciudad desde la ventana. Estaba por entrar en la recta final, y lo sabía, no por lo que tenía, sino por lo que ya no sentía. Ya no había rencor, ni deseo de revancha descontrolada. Solo una paz peligrosa, elegante, estratégica. La clase de calma que precede al estruendo. Y lo mejor de todo, Tomás y Marta aún no sabían que la cuenta regresiva había comenzado. La invitación llegó en papel nacarado, con un sello dorado y las palabras gala de inauguración, Vínculos Urbanos. Tomás y Marta estaban celebrando el gran día. Una noche de discursos, reconocimientos y cobertura de prensa. Rebeca miró la tarjeta con una mezcla de calma y cinismo. Era su proyecto, sus ideas, su visión, todo coronado por dos nombres que no lo merecían. Y sin embargo, esa noche no la sentía como un agravio. La sentía como una oportunidad perfecta. La pieza que faltaba para cerrar la trampa con maestría. Eligió un vestido negro, sobrio, impecable. Ni joyas, ni brillos. Su sola presencia bastaba. Caminó entre los pasillos del auditorio como si fuera su territorio, porque en el fondo lo era. Nadie lo sabía, pero cada línea del diseño que esa noche se celebraba había nacido en su mesa de trabajo. Cuando entró, las miradas se posaron en ella como cuchillos envainados en seda. Algunos fingieron sorpresa, otros disimularon nerviosismo. Marta, al verla, palideció. Tomás, por su parte, endureció la mandíbula y forzó una sonrisa pública. «Qué gusto verte, Rebeca». Ella respondió sin pestañear. «El gusto es todo mío. Una obra como esta merece ser celebrada». La ceremonia comenzó, entre aplausos y egos inflados. Marta habló de visión compartida, Tomás de liderazgo colectivo. Las palabras resbalaban como gotas de aceite, sin peso real. Rebeca los escuchaba con los brazos cruzados, desde la tercera fila, sin perder detalle. Pero no estaba sola. Mariana y Luis estaban cerca. El primero con el sobre que contenía las pruebas. El segundo con una cámara discreta que grababa discretamente el ambiente, por si alguien intentaba negar lo evidente después. No era paranoia, era estrategia. Cada paso estaba medido, cada silencio, cargado de intención. Al finalizar el discurso principal, los invitados fueron guiados hacia el cóctel. Música suave, copas en alto, sonrisas mecánicas. Rebeca se acercó a Tomás con una copa en la mano. «¿Tienes un minuto?» Él asintió, desconcertado. La llevó hacia un rincón más discreto del salón. «¿A qué viniste?», murmuró. «A celebrar tu éxito», respondió ella. «Y a entregarte esto». Sacó un sobre blanco, sin logotipo, sin firma. Solo un sello rojo con las iniciales EDR. Tomás lo tomó, sin abrirlo. «¿Qué es?»,
Rebeca se inclinó levemente hacia él. Un recordatorio de que nada se roba sin consecuencias. Ábrelo después del evento. No quiero arruinarte la noche, todavía. Volvió al salón sin mirar atrás. Tomás se quedó quieto, el sobre en la mano, el corazón latiéndole en el cuello. No entendía por qué, pero sentía que su mundo acababa de tambalear. Marta se le acercó. ¿Qué te dio? No lo sé, respondió, nervioso. No lo abras ahora, dijo ella con firmeza. No delante de todos. Y no lo hizo, pero el miedo ya se había infiltrado. La noche, que hasta ese momento había sido una coreografía de éxito, empezó a descomponerse en silencio. Luis se acercó a Rebeca con una copa de champán. ¿Y ahora qué? Ahora, esperamos. Sabía que esa entrega no era una amenaza, era un aviso. El sobre contenía copias de correos, contratos y transcripciones de las conversaciones grabadas. Una selección precisa. No todo, solo lo suficiente para que Tomás entendiera que estaba en manos de alguien más inteligente que él. No se trataba de chantaje. Se trataba de mostrarle que el final ya no le pertenecía. La periodista con la que había hablado días atrás también estaba presente. Se acercó con sutileza. ¿Podemos hablar? Rebeca la miró a los ojos. Todavía no, pero pronto. No era arrogancia, era ritmo, porque cada historia tiene su momento de ser contada. Y este no era el momento de contar la suya. Era el momento de sembrar la duda, de agrietar la confianza, de hacer que Tomás y Marta empezaran a mirar por encima del hombro. La paranoia sería el primer castigo. Y eso ya había comenzado. Cuando el evento terminó, Rebeca salió caminando lentamente, con los pasos firmes de quien sabe que no tiene nada que ocultar. Afuera, el aire era fresco, la ciudad vibraba, y ella se sentía ligera. No había gritado, no había expuesto nada, solo había recordado, con su sola presencia, que la verdadera autoridad no necesita escenario, solo necesita verdad. Y ella la tenía. De regreso en casa, se quitó los zapatos y se sirvió una copa de vino. Encendió el portátil, revisó los correos y encontró un mensaje de Mariana. Todo listo. Si quieren jugar sucio, mañana puedes barrer el suelo con ellos. Rebeca escribió una sola línea de respuesta. Que muevan la ficha. Yo ya tengo el jaque. Y en otro punto de la ciudad, mientras abría el sobre con manos temblorosas, Tomás supo que algo había cambiado para siempre. Las noticias, cuando son verdaderas, no necesitan gritar. Bastan un par de palabras en el oído correcto para que la verdad empiece a correr como fuego en campo seco. Al día siguiente del evento, la periodista que se había acercado a Rebeca publicó una nota sin nombres, sin acusaciones directas, pero cargada de insinuaciones precisas. ¿Quién es la verdadera mente detrás del proyecto urbano que todos aplauden? Una fuente anónima asegura que la autoría del diseño hoy en exhibición fue ocultada deliberadamente. Era solo el primer disparo, pero bastó para que las redes sociales explotaran. Tomás leyó el artículo con el café aún en la mano. Marta lo llamó segundos después, furiosa. ¿Le hablaste a alguien? ¿Dijiste algo sobre el proyecto? Él negó, nervioso. Claro que no, pero alguien está hablando. Y esto viene de adentro. Lo que más los asustó no fue la publicación en sí, sino los comentarios. Profesionales del medio preguntando, socios levantando cejas, empresarios enviando mensajes privados. Las palabras traición y plagio empezaron a colarse en las conversaciones. Y lo peor, nadie los defendía. Nadie salía a desmentir. El silencio de los demás era una condena anticipada. Rebeca, mientras tanto, mantenía la compostura con la precisión de una cirujana. No hizo declaraciones, no publicó nada. Solo leyó el artículo con una serenidad imperturbable y siguió trabajando con Luis en su nuevo proyecto. ¿No vas a decir nada?, preguntó él. Aún no. Esto no se trata de reaccionar. Se trata de construir el escenario donde la verdad sea inevitable. Luis la miró con respeto. Es fascinante cómo lo estás manejando. No se trata de ser brillante, Luis. Se trata de sobrevivir con dignidad. Y eso, en este mundo, ya es una revolución. Esa tarde, recibió una llamada de uno de los inversores secundarios del proyecto de Tomás. Un hombre con el que había trabajado años atrás, y que ahora sonaba más cuidadoso que nunca. Rebeca, no quiero meterme donde no debo, pero necesito saber algo. Tú diseñaste vínculos urbanos. Hubo un silencio denso. Ella respiró hondo. No puedo responderte directamente, pero si te interesa saber la verdad, busca en los registros de autoría de Eva del Río. Y colgó.
No necesitaba decir más. Las piezas ya se movían solas. Era solo cuestión de tiempo. Mientras tanto, Marta se obsesionaba con limpiar la imagen pública. Contactó a una agencia de relaciones públicas, escribió una columna firmada sobre el proceso creativo del proyecto e incluso filtró fotos de su supuesta labor de campo en barrios que nunca visitó. Pero nada funcionaba. Cada acción parecía forzada. Cada palabra sonaba a justificación. Y el público lo olía. Porque hay algo que no se puede fingir, la autenticidad. Y la de ella se deshacía como papel mojado. Tomás, por su parte, intentó controlar los daños desde los números. Llamó a los inversores, organizó reuniones, ofreció garantías. Pero en cada junta, las preguntas eran las mismas. ¿Por qué el nombre de Rebeca no aparece en ningún documento si todos sabemos que fue parte clave de la fundación del estudio? Y entonces empezaron a aparecer antiguos empleados, excolaboradores, colegas que recordaban reuniones, cafés, correos. Nadie hablaba con rabia, hablaban con verdad. Una verdad contagiosa, que empezaba a rodearlos como una niebla que no podían disipar. En paralelo, la periodista publicó una segunda nota, esta vez con más datos. La arquitecta oculta, documentos revelan irregularidades en el proceso de atribución del proyecto Vínculos Urbanos. Autora registrada bajo el seudónimo Eva del Río presenta pruebas ante el Consejo de Ética del gremio. Marta gritó al leerlo. Tomás golpeó la mesa. ¿Cómo consiguió esos documentos? Pero lo sabían. Lo sabían. Rebeca no los había amenazado, pero les había avisado. Y ellos no quisieron escuchar. Esa noche, Tomás la llamó. Primer intento de reconciliación. Rebeca, creo que podemos hablar. Resolver esto sin escándalos. Al final, fuimos socios durante años. Ella lo escuchó con una calma glacial. ¿Y ahora recuerdas que fuimos socios? ¡Qué conveniente! Mira, esto puede hacernos daño a todos si se sigue filtrando información. Yo no filtré nada, Tomás. El mundo solo está escuchando lo que ustedes mismos dijeron en voz alta. Y colgó. Fue la primera vez que Rebeca sintió que podía cerrar un capítulo, sin rencor, solo con justicia. Mariana le envió un mensaje corto. El Consejo de Ética quiere hablar contigo. Oficialmente. Rebeca sonrió. Sabía que no era el final aún, pero era el inicio del reconocimiento público. Ese que no había pedido, pero que ahora no podía ser ignorado. Esa noche durmió profundamente, sin sobresaltos, sin pesadillas. Mientras tanto, Marta no pegó un ojo, y Tomás no podía dejar de revisar su celular cada 5 minutos, esperando otra bomba. Porque cuando la prensa huele sangre, es porque la herida ya está abierta. A veces, los momentos más decisivos de la vida no suenan como una explosión, sino como un clic suave en la cerradura. Así se sintió Rebeca al recibir el correo del Consejo de Ética. Reunión confirmada. Documentación validada. Su presencia es solicitada en calidad de autora registrada. No había signos de admiración. No había adjetivos. Pero bastó con esas líneas para que supiera que el tiempo de las sombras había terminado. Ya no era Eva del Río escondida detrás de pruebas. Era Rebeca García, de pie, lista para ser vista. Pasó esa mañana revisando por última vez los documentos con Mariana. Todo está en orden. Pero recuerda, no tienes que probar quién eres. Solo mostrar lo que hiciste. Ellos lo verán. Rebeca asintió. No era inseguridad lo que sentía. Era la calma del arquero que ya tensó la cuerda. El golpe no venía de un grito, sino del peso silencioso de una verdad estructurada. Su verdad, la que Tomás había intentado enterrar entre copas, contratos y discursos vacíos. La que ahora regresaba como un eco imposible de silenciar. Luis la acompañó hasta la puerta del edificio donde tendría lugar la reunión. Si hoy se cae el telón, ¿qué vas a hacer después? Ella lo miró con una sonrisa serena. Seguir diseñando, seguir viviendo, pero esta vez, bajo mi nombre. Él la tomó de la mano con suavidad, sin forzar nada. Solo un gesto de apoyo, de respeto. Lo que hiciste es admirable y poderoso, no solo por lo profesional, por lo humano, porque lo hiciste sin destruirte. Rebeca respiró hondo. Me reconstruí. Eso sí, y ahora voy a reconstruir mi nombre. Ladrillo por ladrillo. Dentro de la sala, el ambiente era sobrio. Una larga mesa, 8 personas, un proyector y carpetas abiertas. Rebeca caminó hasta su lugar con la dignidad de quien no pide permiso. Al comenzar la sesión, no habló de traición,
No habló de Tomás. Habló de ideas, de conceptos, de fechas. Mostró bocetos, audios, correos. No lloró, no tembló, solo expuso, con claridad, con firmeza, con la elegancia de quien no necesita elevar la voz para ser escuchada. Cada documento que mostraba no era una defensa, era una afirmación. Cada imagen proyectada era un espejo donde la verdad se reflejaba sola. Al terminar, uno de los miembros del consejo, un arquitecto veterano, serio, casi frío, la miró durante un largo instante. Señora García, no tengo preguntas. Solo tengo una observación. Su trabajo no solo fue robado. Fue utilizado sin comprensión de su profundidad. Usted no solo pensó en estructuras, pensó en personas. Rebeca asintió. Ese era, desde el principio, su mayor motor. Diseñar para sanar, para unir, para transformar. Tomás había usado los planos, pero nunca entendió el alma del proyecto. Marta había decorado el discurso, pero nunca había sentido la intención detrás de cada trazo. Al salir, Mariana le entregó un portafolio. Aquí está todo. Certificados, resoluciones, registros. Rebeca lo sostuvo como quien recoge una parte de sí misma extraviada hacía años. No dijo nada, solo apretó el portafolio contra el pecho. Era suyo, legalmente, públicamente, emocionalmente. Al llegar a casa, lo dejó sobre la mesa y encendió una vela. No era por superstición, era un gesto simbólico. Un fuego encendido para no olvidar la oscuridad de donde venía. Porque quien ha caminado ciega durante tanto tiempo, aprende a ver con el alma. A la mañana siguiente, recibió una llamada inesperada. Era la productora del canal cultural más influyente del país. Señora García, hemos seguido de cerca lo que ha ocurrido con su proyecto. Nos gustaría hacerle una entrevista exclusiva. No para el escándalo, para hablar de creación, de ética, de arquitectura con propósito. Rebeca sonrió. Estoy lista. Porque ahora sí lo estaba. Y no por el reconocimiento, sino porque, por fin, sentía que podía hablar desde un lugar firme. Sin miedo, sin rabia, solo con verdad. Esa misma tarde, Mariana le envió un mensaje. La inauguración final del proyecto será transmitida en vivo. Tomás dará un discurso. Marta lo acompañará. El evento está confirmado. ¿Estás lista? Rebeca miró la pantalla del celular por unos segundos. Luego escribió, sí, es hora. Había esperado pacientemente. Había permitido que cada pieza cayera por su propio peso. Y ahora, todo estaba en su lugar. El escenario estaba montado. La prensa ya hablaba. El público ya dudaba. Solo faltaba una cosa, que ella subiera al escenario. Y esa noche, mientras repasaba los nombres de las personas que la habían apoyado, de las ideas que la habían sostenido y de las traiciones que la habían despertado, supo que no necesitaba venganza. Necesitaba justicia. Una justicia elegante, pública y transformadora. Porque no hay victoria más emocionante que aquella que se consigue sin destruir, pero dejando claro que nunca más volverán a robarte el nombre. El auditorio vibraba con una euforia controlada. Había cámaras, luces, copas alzadas, invitados del mundo empresarial, político, académico. Todo estaba dispuesto para consagrar a Tomás y Marta como los autores brillantes del proyecto Vínculos Urbanos. La transmisión sería en vivo. Las redes sociales ya hervían. La música ambiente acariciaba los egos, y cada gesto estaba ensayado. Pero lo que nadie sabía era que esa noche el libreto cambiaría a mitad de acto. Rebeca llegó minutos antes de la apertura oficial, vestida con un traje blanco de corte limpio, sin adornos, sin estridencias. Su cabello recogido, su andar tranquilo, su mirada firme. Nadie la anunciaba, pero todos la veían. Algunos murmuraban, otros se apartaban. Ella no saludó, no sonrió. Caminaba como quien sabe que cada paso es parte de un momento histórico. Mariana la seguía de cerca, con el sobre bajo el brazo. Luis, unos pasos detrás, grabando discretamente. Todo estaba listo. El maestro de ceremonias tomó el micrófono. Damas y caballeros, esta noche celebramos una visión urbana que cambiará nuestra forma de habitar las ciudades. Les presento a los arquitectos del futuro, Tomás Delgado y Marta Aguirre. El aplauso fue automático, mecánico, como el reflejo de una sala que no sospecha que está a segundos de un cortocircuito. Tomás subió al escenario con el aire de quien cree haber ganado. Marta, tomada de su brazo, irradiaba seguridad de revista. Comenzaron a hablar.
Palabras vacías sobre sostenibilidad, participación comunitaria, identidad local. Rebeca no escuchaba, observaba. Cada palabra era un ladrillo mal puesto. Y entonces, sucedió. Justo al final del discurso, cuando Tomás agradecía al equipo que hizo esto posible, las luces bajaron ligeramente, como parte del protocolo. Pero al volver a subir, Rebeca estaba en el escenario. No fue abrupto, no fue teatral, fue simple. Estaba allí, en el centro, como si siempre hubiese pertenecido a ese lugar. El murmullo fue inmediato. Marta palideció. Tomás retrocedió medio paso. Y antes de que alguien pudiera reaccionar, Rebeca tomó el micrófono con una tranquilidad que heló el aire. Buenas noches. No estaba programada para hablar. Pero cuando uno ve cómo su trabajo, su nombre y su historia son eliminados del relato, es imposible quedarse sentada. La sala quedó en silencio. Rebeca no acusó, no gritó, solo mostró, uno por uno, proyectó los planos originales, las fechas, los correos, las conversaciones grabadas, la evolución del proyecto desde su primer boceto hasta el modelo final. Habló de ideas, de visión, de cómo se había apartado del proyecto cuando empezó a notar que su presencia estorbaba a quienes querían protagonismo sin sustancia. Y al final, mostró el registro oficial, su nombre, su seudónimo, su trabajo, todo respaldado, todo irrefutable. Esto no es una venganza, dijo. Esto es lo que pasa cuando una mujer deja de callar, cuando decide que no será borrada por conveniencia, ni usada como escalón, y que su dignidad no está en venta. El silencio se rompió con un aplauso aislado, luego otro, y otro, hasta que la sala entera aplaudía de pie. La prensa grababa, los micrófonos captaban todo. Marta lloraba en silencio, sin saber si bajar del escenario o quedarse. Tomás intentó hablar, pero ningún sonido salió de su boca. El consejo de inversores presentes se reunió en el acto. Un directivo se levantó y dijo, ante todos, a partir de hoy, el nombre del proyecto Vínculos Urbanos se reatribuye legalmente a su autora original, Rebeca García. Y a partir de este momento, se rompe todo vínculo contractual con los señores Delgado y Aguirre. Nadie dijo más. La escena fue transmitida en directo. En redes, el video explotó. Almohadilla Rebeca García fue tendencia en cuestión de minutos. No por escándalo, sino por algo más profundo, por justicia emocional, por dignidad recuperada, por talento reconocido a pesar del tiempo, del silencio, de la traición. Rebeca bajó del escenario sin prisa, sin lágrimas. Luis la esperaba al pie de las escaleras con una mirada limpia. Mariana sostenía el sobre aún cerrado. No lo necesitaste, le dijo. Y era cierto, no había usado amenazas. Solo había dejado que la verdad hablara por sí misma. Rebeca respiró hondo, y en esa exhalación, dejó atrás años de invisibilidad. La ciudad, afuera, seguía latiendo. Pero esa noche, algo había cambiado para siempre. Y no solo en el proyecto. Cambió en la memoria colectiva de todos los que presenciaron lo que realmente significa levantarse del polvo y recuperar el escenario. El silencio después del estallido es lo que más duele. No el ruido del escándalo, ni los titulares. Lo que destruye es ese vacío posterior, cuando nadie te llama, nadie te responde, nadie te defiende. Eso fue lo que sintieron Tomás y Marta en los días posteriores a la presentación. Pasaron de ser la pareja dorada de la arquitectura a convertirse en sinónimos de fraude elegante. La prensa, que antes los perseguía para entrevistas, ahora los buscaba para exigir explicaciones. Pero no había nada que explicar. Todo había quedado expuesto, con pruebas, con elegancia, con claridad. Marta intentó dar una entrevista en un canal menor. Se sentó frente a las cámaras con maquillaje impecable, pero los ojos hinchados. Yo no sabía que Rebeca era autora directa de los diseños, dijo, pero el periodista no la dejó terminar. Está diciendo que nunca vio los planos originales. ¿Y cómo explica su nombre en los contratos internos? Ella tartamudeó, sudó, y, por primera vez en años, nadie creyó en su sonrisa. Las redes no tuvieron piedad. Los titulares fueron despiadados. La arquitecta que fingió visión ajena. De musa a sombra. Rebeca García, la verdadera mente detrás del éxito. Tomás, por su parte, se encerró. Su número fue filtrado. Sus redes sociales, cerradas. Los inversores retiraron sus fondos del estudio. Varios clientes exigieron la anulación de contratos.
Las universidades donde antes daba charlas cancelaron sus participaciones. Era como si todo lo que había construido se derrumbara sin necesidad de una mano externa. Porque la caída más dolorosa es la que ocurre cuando uno ya no tiene a quien culpar. Tomás dejó de aparecer incluso en reuniones internas. Se convirtió en un fantasma dentro de su propia empresa. Rebeca, en cambio, recibió una invitación inesperada. El Consejo de Arquitectura la nombró conferencista central del próximo Foro Internacional sobre Innovación Urbana. El tema de su ponencia, la ética como base del diseño. Luis fue el primero en celebrar la noticia. Este es tu momento, no por lo que pasó, sino por lo que resististe sin perder tu nombre. Rebeca sonrió, agradecida, sí, emocionada, también, pero sobre todo, tranquila, porque lo que más valoraba ahora no era el reconocimiento, sino el haber sido fiel a su propia esencia. Durante esos días, algunos medios comenzaron a recuperar entrevistas antiguas de Tomás y Marta. Las editaron junto a las pruebas que Rebeca había mostrado. Cada frase que antes parecía inspiradora, ahora sonaba vacía, cínica, ridícula. Siempre trabajamos en equipo, decía Tomás en un fragmento. Y al lado, el contrato falsificado. Nuestra visión nace del respeto, decía Marta. Y al lado, la conversación grabada donde proponía ocultar información a los inversores. La caída no fue solo reputacional, fue moral, porque lo que más duele al ego es el ridículo. En una escena que pocos olvidarán, Tomás intentó entrar a una reunión privada de arquitectos senior. Lo detuvieron en la puerta. Lo sentimos, señor Delgado. Esta sesión es solo para miembros activos. Usted ya no figura en la lista. No hubo escándalo. Nadie levantó la voz. Solo una mirada incómoda, una negación con la cabeza, y el paso hacia atrás de un hombre que había perdido todo sin que nadie le empujara. Marta, por su parte, intentó buscar apoyo entre colegas mujeres. Nos están castigando con más dureza solo por ser mujer, dijo en un foro digital. Pero la respuesta fue fría. No es por ser mujer, Marta. Es por haber robado el trabajo de otra mujer. No hubo sororidad. No hubo respaldo. Porque incluso en espacios donde se defiende la equidad, hay una línea que no se cruza. Y ella la había cruzado con plena conciencia. Esa fue su condena, no el castigo ajeno, sino la soledad. Mientras tanto, Rebeca paseaba una tarde con Luis por el parque donde alguna vez soñó el proyecto original. Le mostró los árboles que había querido preservar, los bancos que había diseñado para fomentar la conversación entre vecinos, los senderos que se entrecruzaban como un símbolo de convivencia. Y pensar que todo esto estuvo a punto de llevar mi nombre, pero borrado, murmuró. Luis la miró. Y ahora lleva tu nombre, no en placas, en memoria, en respeto, en legado. Rebeca respiró profundamente. No había revancha en su mirada, solo paz. La última vez que vio a Tomás fue en un evento académico. Coincidieron en la entrada. Él bajó la mirada. Ella la mantuvo. No hubo palabras. No hicieron falta. Porque entre dos personas que alguna vez compartieron amor, trabajo y traición, a veces el silencio es la única respuesta posible. Él se fue por una puerta lateral. Ella entró por la principal. Los caminos, ahora sí, estaban completamente separados. Y así, sin un solo grito, sin una sola amenaza, Tomás y Marta dejaron de existir en la historia pública. No fueron cancelados, fueron olvidados. Porque la verdad, cuando se dice con firmeza y elegancia, no solo corrige, también borra. La cafetería no tenía nada de especial. Mesas de madera, luces cálidas, una estantería con libros que casi nadie tocaba. Pero para Rebeca, ese lugar tenía algo que ningún gran salón de eventos, ningún estudio de arquitectura, ninguna galería de premios podría ofrecer. Normalidad. Esa tarde, sentada junto a la ventana, con un café entre las manos y el rostro bañado por el sol suave de otoño, sentía que por fin podía respirar sin pensar en defensa, estrategia o resistencia. Solo respirar. Frente a ella, una periodista joven ajustaba su grabadora. La entrevista no era para hablar del escándalo. Era para una edición especial de la revista Visión Urbana, dedicada a mujeres que habían transformado la ciudad con sus ideas. Queremos conocer tu proceso, no tu conflicto. ¿Cómo volviste a empezar? Rebeca sonrió. No volví. Comencé distinto. Porque eso era lo que había hecho. No reconstruyó lo anterior. Construyó algo nuevo, con otros materiales, desde otra base. A lo largo de la conversación,
No mencionó a Tomás ni a Marta. No por diplomacia, por decisión. Hay nombres que no necesito pronunciar para que la gente sepa lo que viví, dijo. La periodista asintió con respeto. ¿Qué fue lo más difícil? Rebeca pensó un momento. Sostenerme sin que nadie me sostuviera. Recordar quién era cuando todos me dijeron que no era nadie. Esa fue su mayor victoria. No convertirse en lo que ellos intentaron que creyera de sí misma. Después de la entrevista, salió a caminar sin rumbo fijo. Pasó por la calle donde estaba el primer estudio que compartió con Tomás. Ahora era una librería. No sintió dolor, solo una nostalgia tranquila, de esas que no duelen, pero tampoco se ignoran. Luego se detuvo frente a un mural nuevo, parte de una iniciativa de arte urbano nacida a partir del proyecto que ahora llevaba su firma. En letras grandes, una frase: las ciudades también sanan si las construye una mano honesta. Nadie sabía que esa frase era suya, y no hacía falta. Luis apareció poco después, con 2 cafés en la mano, listos para ver el terreno de Guadalajara. Rebeca tomó el suyo, caminando a su lado. El nuevo proyecto, completamente independiente, comenzaría en pocas semanas. Esta vez sin fantasmas, sin duplicidades, solo creación. «Sabes que me gusta de ti», dijo él mientras caminaban, «que nunca necesitas ser la más ruidosa para ser la más fuerte». Rebeca rió. Aprendí que la fuerza verdadera no hace ruido, solo avanza. Y eso era lo que ella hacía ahora, avanzar, sin justificarse, sin pedir permiso. En redes, su nombre seguía apareciendo. Charlas, artículos, reconocimientos. Pero ella ya no respondía a todos. No porque no lo valorara, sino porque ya no lo necesitaba. Había dejado de pelear por aprobación. Ahora creaba por placer, por convicción, por propósito. Y en ese nuevo ciclo, las cosas volvían a florecer. No porque el mundo se hubiera vuelto justo, sino porque ella ya no esperaba justicia, la construía. Una noche, recibió un sobre sin remitente. Adentro, una nota breve: siento todo. T. No había disculpas reales, ni explicaciones. Solo una frase. Rebeca la leyó una vez. Luego la rompió en pedazos y la dejó caer en la basura. No con odio, con paz. Porque hay mensajes que no merecen respuesta. Y hay capítulos que no se cierran con diálogo, sino con silencio. Semanas después, la revista publicó la entrevista. En la portada, sin artificios, sin poses, Rebeca García, de pie, con los planos del nuevo proyecto en la mano. El titular decía: la mujer que construyó su venganza y un imperio. Pero ella sonrió al leerlo, murmurando: no fue una venganza, fue una reconstrucción. Y en esa reconstrucción, real, emocionante, superadora, Rebeca dejó de ser la mujer que sobrevivió a una traición, para convertirse en algo mucho más poderoso. La mujer que se reinventó a sí misma cuando todos la daban por vencida. El amor puede ser un laberinto de emociones. Suscríbete al canal y dale a me gusta al video para descubrir historias que revelan secretos, elecciones y giros que toda mujer debería conocer. Porque a veces la verdad está más cerca de lo que creemos.